Espero haber iniciado la transmisión de esta charla. Les agradecería si alguien me confirma. Parece que sí. Bueno, entonces doy por iniciada esta charla que hoy nos convoca y que tendré el gusto de compartir con Liliana Plandolit. Contarles un poco que la modalidad ha sido que yo comienzo con esta presentación, pero en realidad por el hilo conductor de la charla será Liliana quien inicie exponiendo y después continuaré yo. En primer lugar tengo que, mientras Liliana se va conectando, pasarles algunos comentarios, algunos avisos. Vamos a tratar en primer lugar que nos queden, aunque sea unos minutos, para activar los comentarios y puedan ustedes enviarnos alguna inquietud, alguna consulta, pero de no ser así, ya que el tiempo es muy breve para dos expositoras, les pedimos por favor que todos los comentarios, inquietudes, etcétera, que tengan, nos los hagan llegar a la página discapacidadyderechos.uva, todo con minúscula, @gmail.com. Quisiera también empezar agradeciendo especialmente al doctor Juan Antonio Seda y a Valeria y a Alejandra, que han sido las personas que nos han ayudado a poder organizarnos y aprender, por qué no decirlo, a hacer charlas a través de este medio que es Instagram. También comentarles, por si no nos alcanza el tiempo al finalizar, que sería muy importante que el próximo miércoles también puedan continuar participando de estas charlas. El próximo miércoles estarán presentes la doctora Alejandra Lorenzo, el título de su conferencia es Preocupados, Ocupados y Esperanzados, y el doctor Daniel González Santos, cuyo el título de su ponencia será El Sistema de Salud Uruguayo, Características y Particularidades. Ambos profesionales son del vecino país de Uruguay. Estoy aguardando a ver si es posible. A ver, un minuto. Hola. Hola. Sí. Tengo que activar los comentarios. Perfecto, perdón. Ya está. Bueno, disculpen las interrupciones, pero había hecho algo mal, por lo cual Liliana no se iba a poder conectar nunca. Enviado para que puedas estar en contacto y puedas aparecer también en la cámara. Ahí está. Qué suerte, perdón. Bueno, muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Le agradezco la invitación al doctor Juan Seda y a todo su equipo. Es un gusto compartir con ustedes este encuentro, al que se podrá acceder posteriormente por el canal de YouTube con subtitulado Facilitador para las personas sordas o con disminución auditiva. Soy Liliana Plandolit, licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mediadora familiar, profesora universitaria. Durante muchos años desempeñé diferentes cargos en el sector público vinculados a la atención de personas con discapacidad. Soy especialista en gestión de servicios sociales
y en la actualidad desafiando algunos procesos inclusivos en una organización del ámbito comunitario. Bueno, me pareció importante iniciar esta charla compartiendo algunos aspectos que postulan la inclusión universal como tema de derechos humanos y principio de equidad, pero también hacen un enfoque operativo proponiendo alternativas para que las capacidades y diversidades humanas sean utilizadas en beneficio de toda la sociedad. ¿Qué entendemos por discapacidad? Distintos conceptos han sido adoptados a través de la historia. El antiguo modelo médico se enfocaba únicamente en la condición clínica de la persona. Ahora, desde el marco normativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como desde la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, la discapacidad se conceptualiza como el producto de la interacción entre las condiciones individuales y las limitaciones del entorno en el que viven las personas. La CIF es una clasificación universal de la Organización Mundial de la Salud del año 2001 que establece un lenguaje estandarizado para conocer, además de las características clínicas, el perfil de la discapacidad de las personas y su situación social. En la CIF, la discapacidad se define como un término paraguas que comprende las deficiencias, pero también las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación que resultan de la interacción negativa de una condición de salud y los factores contextuales. En la convención, previo a la convención en el año 93, Naciones Unidas emite las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades y se reconoce que para la participación social las barreras del entorno son más excluyentes que las propias limitaciones funcionales. Por lo tanto, aceptando que la condición de discapacidad se configura como un problema social, amerita su abordaje desde la persona con discapacidad y desde la comunidad a la que pertenece esa persona. La atención centrada en la persona requiere identificar qué le sucede a esa persona en su contexto, qué necesidades tiene, habilitarle competencias, empoderarla para que pueda construir su propio proyecto de vida. La Convención, en el artículo 9, hace mención a 3 valiosos derechos: la vida independiente, la participación en la vida social y la igualdad de oportunidades. El eje de este sistema de derechos es la accesibilidad cognitiva, sensorial y física. Está determinado que un 40% de la población mundial requiere accesibilidad en algún momento de su vida, ya sea por limitaciones funcionales transitorias, por personas mayores, por embarazos. Si no existe la accesibilidad, se atenta contra el derecho de igualdad, por lo tanto, es discriminación. Si todos los entornos, productos, servicios y sistemas tuviesen diseño universal, es decir, diseño para todos y para todas, podrían ser utilizados por un mayor número de personas. ¿Qué entendemos por accesibilidad física? La propiedad que deben tener los espacios, escuelas, hospitales, lugares de trabajo, a los que se puede llegar o entrar fácilmente. Pueden requerir modificaciones o ajustes o adaptaciones necesarios y posibles para que resulten utilizables y transitables también por personas con determinadas condiciones de salud. Si los espacios, el transporte, los equipamientos son accesibles, facilitan la participación con mayor autonomía. Por ejemplo, la ubicación de los cajeros en un banco, si están muy altos, son inaccesibles para personas que utilizan silla de ruedas, pero también para personas de talla baja. La accesibilidad a la información y a la comunicación también es la propiedad que tienen algunas cosas para que se comprendan con facilidad. Pueden requerir modificaciones o adaptaciones respetando la individualidad. Por ejemplo, algunas personas sordas están oralizadas, no requieren
lengua de señas. Otras prefieren comunicarse por medio de este recurso que es la lengua de señas. Personas que tienen dificultades para leer o comprender requieren lenguaje sencillo. Por ejemplo, las leyes escritas en un lenguaje jurídico complejo son barreras para su comprensión. Los sistemas auditativos y alternativos de comunicación también son formas de expresión distintas al lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar y o compensar de manera alternativa las dificultades en la comunicación y el lenguaje de muchas personas con discapacidad. Amerita comentarles que la convención tiene una versión adaptada a lectura fácil y en formato accesible. Es versión audiolibro y en lengua de señas argentina, que se puede descargar, ver o escuchar en el sitio Convención Accesible. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que no somos profesionales profesionales del ámbito jurídico, porque nos facilita la comprensión de fundamentalmente cuáles son los principios y los objetivos de la convención y por dónde tendríamos que avanzar en nuestra vida diaria. El acceso a los apoyos naturales centrados en la persona y en las variables ambientales culturalmente apropiados también facilitan la convivencia en la diversidad, la inclusión social, educativa, laboral, la vida independiente. Las fuentes de apoyo pueden ser otras personas, pueden ser equipamientos. Por ejemplo, las personas ciegas, algunas utilizan como apoyo natural el perro guía. Todas las personas, para determinadas acciones necesitamos apoyos. Por ejemplo, le agradezco a las chicas, a Valeria y a Alejandra, que colaboraron brindándonos el apoyo en los soportes para el acceso a la tecnología y posibilitar que tengamos la posibilidad de participar en este encuentro. A la crisis actual que estamos viviendo, invita a que reflexionemos respecto a la gran producción normativa que hay en Argentina para las personas con discapacidad y las dificultades para su cumplimiento, especialmente la Ley 24.901, que es del año 97, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad, que tiene como propósito principal asegurar la universalidad de la atención, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección. En el marco de esta ley, la respuesta asistencial se concentra en servicios especiales con prestaciones globales de impacto limitado en el desarrollo de habilidades y competencias para que las personas puedan desempeñar roles sociales. Focaliza la atención en servicios que determina el valor arancelario estipulado en un nomenclador que está fijado por el Estado. El agravante de esto es que los recursos económicos del sistema son limitados. No siempre tiene en cuenta las necesidades efectivas de las personas con discapacidad y sus familias en el contexto en el que viven, debido a que faltan instituciones acreditadas en algunas regiones del país. Una injustificada discriminación hacia los destinatarios que en ocasiones para obtener la efectiva prestación y defender sus derechos vulnerados requieren una demanda que generalmente se tramita por la vía del amparo. La pandemia ha generado una disrupción en las rutinas familiares sin precedentes, elevada incertidumbre, discontinuidad en la prestación de servicios, de acceso a los tratamientos, de contactos presenciales con terapeutas, de financiamiento. El tema centrado en las instituciones amerita una urgente revisión y actualización a la luz de los propósitos de la Convención y de la actual crisis que estamos viviendo. Entonces, el entorno debería estar en condiciones de responder a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, las familias o cuidadores primarios,
empoderarlos con información para que sepan cómo gestionar situaciones para las que no estaban preparados, facilitarles la participación en los mismos circuitos educativos, productivos y sociales que las demás personas. Una herramienta importante de formación y gestión para poder responder y relacionada con los propósitos de la Convención es la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, documento de posición conjunta de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO. Fue utilizada en principio en la década del 70 para fomentar prestación de servicios de rehabilitación en comunidades con recursos limitados. Actualmente deja atrás el enfoque centrado en ese componente médico unisectorial para adoptar una estrategia de rehabilitación, igualdad de oportunidades, disminución de la pobreza e inclusión social. El actor principal de esta valiosa herramienta es la propia comunidad, entendida desde el modelo universal y por lo tanto desde una perspectiva biopsicosocial en el marco de derechos humanos. Promueve la necesidad de un desarrollo inclusivo basado en la comunidad en los principales sectores sociales de salud, en la rehabilitación, educación, trabajo, servicios de apoyo, subsistencia. Brinda un soporte metodológico para su implementación a partir de unas guías que se pueden también bajar del sitio de la Organización Mundial de la Salud con objetivos específicos, entre otros, y para ser muy breve, reducir las desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la atención a los servicios de salud, promoviendo que en todos los niveles y sistemas los programas sean accesibles para las personas con discapacidad. En el acceso a la rehabilitación, para la prestación de servicios lo más cerca posible de donde las personas viven. Facilitar el acceso a la educación mediante la creación de entornos de aprendizaje inclusivo que ayude a todos los niños a realizar su potencial adoptando programas centrados en el alumno con servicios adicionales de apoyo. Esto es lo fundamental, sobre todo a partir de la realidad que vamos a vivir. Facilita herramientas y apoyos para el acceso al trabajo que permitan reducir la discriminación, mejorar el acceso al lugar de trabajo, modificar las percepciones acerca de la aptitud para las personas con discapacidad para ser trabajadores productivos. Promover adaptaciones razonables, como por ejemplo facilitar el acceso a los procedimientos de selección y contratación, modificar los horarios laborales, proporcionar tecnologías auxiliares. Bueno, de este tema nos va a hablar Marta Mendía, profesional experta en procesos laborales inclusivos. Le dejamos la palabra a Marta. Bueno, muchas gracias, Liliana. Yo voy a continuar con el tema que me han pedido, que es hablar sobre trabajo y discapacidad. Contarles, bueno, que no pude hacerlo al comienzo. Mi profesión de base, yo soy licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad de El Salvador, y trabajo desde hace muchos años, más de 20, en el tema de personas con discapacidad en una institución que es la Fundación Discar, y es desde esa experiencia, ¿sí?, en que más allá de poder sumar algunos conceptos teóricos, me gustaría poder transmitir experiencias, vivencias, y lo que he ido aprendiendo en estos años, a lo que se suma también mi experiencia en el campo de la psicopedagogía clínica, a la cual desde hace unos años estoy abocada prácticamente y casi exclusivamente a la atención de personas con discapacidad. Quiero hacer también una aclaración, que cuando hablamos de discapacidad y trabajo, obviamente nos referimos a todo tipo de discapacidad, pero en realidad siento la obligación de decirles que mis aportes van a tener mucho más que ver con la discapacidad intelectual y con la discapacidad del desarrollo,
porque es la población con la cual yo he trabajado, ¿sí? Así que desde estos dos campos de acción es desde donde voy a tratar de, como les decía, transmitir vivencias, aprendizajes y algunas conclusiones. No voy a agregar más aspectos de los que ya comentó con tanta extensión y profundidad Liliana, pero simplemente decir que obviamente en esta temática estamos posicionados en el concepto, en el paradigma, perdón, de la persona con discapacidad como sujeto de derechos, ¿sí? Y es por eso que en relación al tema que a mí me convoca, he tomado un pequeño fragmento del artículo 27, Trabajo y Empleo, que dice: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado en un mercado laboral y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles, ¿sí? Y es acá donde yo llamaría a que todos hagamos una reflexión, ¿sí? En relación a la situación de las personas con discapacidad, el trabajo y en nuestro país, ¿no? Cuestionarnos y preguntarnos cuántas personas tienen la posibilidad de elegir un trabajo, aceptar ese trabajo, que sea en un entorno accesible y demás, ¿no? Creo que es todas las políticas públicas y toda la legislación en este tema obviamente tiene que estar correspondido con esto que nos dice la Convención. También me parece que el trabajar el tema de trabajo y discapacidad nos va a permitir de alguna manera alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿sí? Yo tomé algunos que me parece que realmente tienen que ver con como el primero es el fin de la pobreza. Si logramos que más personas con discapacidad tengan trabajo, estaremos fomentando el logro de disminuir la pobreza. Una educación de calidad es el objetivo número 2. Obvio, a mayor formación, a mayor educación, a una educación de mayor calidad, mayores posibilidades de acceder a un trabajo van a tener estas personas. Trabajo decente y crecimiento económico, obvio, ¿no? Y el último, el anterior era el número 8, y el último que tomé es el número 10, reducción de desigualdades, porque obviamente el estar incluidos va a hacer que se disminuya la desigualdad de las personas con discapacidad. Trabajamos en en mi caso, estamos posicionados en lo que el doctor Verdugo Alonso nombra como modelo ecológico, ¿sí? Que es básicamente trabajar con el entorno y básicamente trabajar con el concepto de apoyo. Sabemos, estamos convencidos que las personas con discapacidad del desarrollo intelectual, y me animo a decir todas las otras personas con otro tipo de discapacidad, necesitan apoyos básicamente para pensarse como sujetos con emociones, sujetos con aptitudes, sujetos con habilidades, ¿sí? Y este concepto de apoyo es fundamental para que los profesionales o quienes trabajamos junto a estas personas podamos acompañarlos para la construcción de su propio proyecto de vida. Y acá me gustaría también hacer una reflexión en relación al rol de los profesionales. Los profesionales tenemos que posicionarnos en un rol de acompañar a esa persona, como decía antes, brindarle los apoyos, fortalecerlo, darle todas las herramientas posibles, pero corrernos del lugar, ¿sí? El protagonista del proyecto de vida es la propia persona con discapacidad. Y esto creo que amerita que los profesionales reflexionemos sobre el tema y enfoquemos nuestras prácticas, no importa en qué campo trabajemos, desde este posicionamiento. Bien, en cuanto a los modelos de programas o de proyectos para incluir a las personas con discapacidad, hay varias clasificaciones, pero que siempre van
desde lo que conoceríamos más como el empleo más protegido, ¿sí?, hasta el empleo más convencional. Ejemplo de un modelo protegido podrían ser los centros especiales de empleo que hay en España, ¿sí?, donde tienen la particularidad que el 90% de la plantilla de esas empresas, y algunas son mega empresas, ¿sí?, esté conformado por personas con discapacidad que obviamente acceden a todos los derechos como si trabajaran en el ámbito convencional. Otro modelo son los enclaves laborales, que en muchos casos funcionan muy bien, son grupos de personas con un coordinador, personas con discapacidad con un coordinador, que realizan en ámbitos laborales convencionales determinado tipo de trabajo, o sea, son contratados. Tuve la experiencia de conocer uno en España, donde en un hospital público, sí, todo lo que significaba el arreglo de los espacios verdes está a manos de un grupo de una organización que cumplían esta función, pero que tiene la excelente ventaja que estas personas cumplen su trabajo en un ámbito normalizado y conviven con el resto de las personas que se integran a esa organización del trabajo. Y por último, lo que sería el acompañamiento en el trabajo convencional, competitivo, podemos llamarlo de diferentes modos, es el que les voy a contar muy brevemente, el modelo de empleo con apoyo, ¿sí?, que es un modelo que nació hace muchos años, un modelo teórico que tiene sus fundamentos, tiene su práctica comprobada, tiene en la actualidad investigaciones respecto a los resultados, y que quienes han estudiado mucho el tema están en condiciones de afirmar que es el modelo que más responde a lo que dice la Convención, ¿sí? No puedo ponerme ahora a contarles con detalles cómo es un modelo de empleo con apoyo, pero básicamente tiene 3 principios. La persona tiene que trabajar en un ámbito normal, convencional, tiene que cobrar y tener todos los beneficios como cualquier otro empleado, obviamente en el mismo puesto de trabajo, y la tercera condición, y la más importante, es que tiene la posibilidad de recibir estos apoyos, o sea, a lo largo de toda la vida laboral, ¿sí? Básicamente, bueno, las personas requieren ser formadas, acompañadas, capacitadas, empoderadas, y acá cumple un rol muy importante el preparador o orientador laboral. Cuando se acompañan, en algunos países acompañan en esta búsqueda, en nuestros casos, como nos ha pasado en la experiencia en la que yo he compartido, bueno, son las empresas las que convocan para cubrir algún puesto, se hace un análisis de puesto, de la persona, pero básicamente lo que me interesa resaltar son 2 cosas: que se trabaja previamente, por supuesto a lo largo del tiempo que la persona esté incluida, con el entorno, con las personas que van a estar con esta persona que vamos a incluir. ¿Por qué? Porque finalmente serán ellos quienes se convertirán en los apoyos naturales, en quienes van a enseñarles concretamente el qué hacer, ¿sí? Y la otra gran ventaja que deseo destacar es que tiene un aspecto sumamente importante, que es que el orientador, el preparador, el profesional que trabaja junto a esta persona siempre va a continuar trabajando, como decimos, con 3 patas, ¿no? Sería con el lugar de trabajo, con el entorno laboral, con la persona incluida y también con la familia, ¿sí? Y lo hace, bueno, hay distintas modalidades para hacerlo. Esto no significa que el preparador laboral va a estar permanentemente en el puesto de trabajo, ¿sí? Pero que sabe que tiene la responsabilidad, y la empresa, la persona y la familia saben también de que se puede recurrir a esta persona para seguir en distintos momentos de la vida laboral de esta persona, dando los apoyos que sean necesarios. Básicamente es eso, no me voy a extender porque si no, no voy a llegar al resto de lo que quiero compartir con ustedes. En cuanto a la situación de actividad y el trabajo en nuestro país, tomé el atrevimiento como de armar un FODA cualitativo, por supuesto, ¿sí? En función, como les dije, de la experiencia y de lo que uno va aprendiendo en el camino.
A ver, si yo tuviera que mencionar hoy en día en nuestro país algunas fortalezas en relación al trabajo y a la discapacidad, en primer lugar mencionaría que somos un país que adherimos a la Convención, ¿sí? Y eso hace que toda la política pública, toda la legislación y demás debe estar alineada en lo que dice la Convención. En segundo lugar, otra fortaleza que me parece importante es que nos encontramos con una población de familias, padres y jóvenes, ¿sí?, que han transitado otras etapas, ¿sí?, que han luchado mucho por la inclusión de sus hijos en la escuela convencional, ¿sí?, que tienen interés en que sus hijos continúen un proyecto de vida, ¿sí?, y con jóvenes o adolescentes que también traen otra experiencia de haber compartido un proceso de socialización diferente, ¿sí? Entonces, esto hace que yo en los 20 y pico de años que vengo trabajando en el tema, siempre decimos que son como generaciones absolutamente diferentes las que hoy recibimos. Hoy recibimos jóvenes que vienen de una secundaria incluidos, vienen jóvenes que todavía siguen viniendo del subsistema de educación especial, tenemos jóvenes, que me parece que es otra fortaleza para destacar, que también están haciendo su formación para la vida laboral en ámbitos universitarios, ¿sí? O sea, formándose para el trabajo, pero en el ámbito de la universidad, con toda la riqueza que ese entorno les puede dar, ¿sí? También debemos reconocer que una fortaleza es que hay mayor visibilidad en la sociedad argentina en relación al tema de discapacidad, y hay también un mayor interés, en las empresas, y esto lo voy a tomar como una oportunidad, ¿sí? También cada vez son más las organizaciones que están trabajando en modelos como el empleo con apoyo u otros que tienden hacia la inclusión al trabajo convencional, y es más, hasta hay consultoras en este momento, ¿sí?, que se dedican a la búsqueda, o sea, que hacen de nexo entre los puestos, entre las empresas o quienes dan trabajo y las personas con discapacidad. Me parece que en estos años las fortalezas son bastantes, ¿sí? Por supuesto que pretendemos que haya muchas más. Yendo a las debilidades, a ver, en primer lugar, me parece importante pensar un poco un estado de situación en cantidades, y tomé simplemente dos datos, ¿sí? Los tomé del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del año 2018, que todos ustedes sabrán que se hizo solamente con personas que tenían el CUT, ¿sí? Y hay dos números que me parecen significativos para ponernos a pensar. Uno de ellos dice que el 10,6% de las personas con certificado de discapacidad intelectual, solo un 10,6% han alcanzado un estudio secundario. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en las exigencias del mercado laboral, ¿sí?, ya estamos partiendo de una desventaja. Y la otra cifra que me parece también significativa es que el 86,51% de las personas que tienen CUT mayores de 14 años no están trabajando. Son dos números que creo que nos llevan a juntar fuerzas, unirnos, estudiar, intercambiar y demás para que estos números sean diferentes en algún momento, ¿no? Otra debilidad creo que tiene que ver con la formación que reciben las personas con discapacidad, y vuelvo a reiterar, especialmente del desarrollo intelectual, en relación al mundo del trabajo. Y que esto se corrobora también con una brecha que encontramos entre los puestos que se ofrecen, aún puestos que requieren, digamos, habilidades, competencias sencillas, ¿sí?, pero que están de alguna manera necesitando que esa persona tenga otros aprendizajes, y el ejemplo más claro es el uso de la tecnología, ¿sí? Hasta para un puesto de cadetería, necesitan herramientas informáticas. Entonces, esto, para que no quede como un comentario de profesionales que trabajamos en el tema, quiero reforzarlo con un mensaje, que voy a tratar de leerlo textual,
de una joven llamada Seneda Halisevich, creo que se pronuncia su apellido, es la presidenta de la plataforma de autogestores, ¿sí? Ustedes saben que en Europa hay un movimiento muy grande de autogestores, que son las propias personas con discapacidad que trabajan por la defensa de sus propios derechos. Esta joven participó en la Convención de Naciones Unidas en el 2016, que se hizo en Ginebra, y dio una brillante conferencia, que se las aconsejo que la busquen en internet. La conferencia se llamaba Las viejas formas de pensar aún están presentes en los servicios de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Y solo tomé 2 fragmentos de su conferencia relacionadas con el tema, ¿no? Y ella decía, tener un trabajo es un paso clave hacia una vida independiente. A la mayoría de las personas con discapacidad que hemos vivido en instituciones se nos ha negado el acceso a la educación o hemos recibido una educación inadecuada, lo que nos impide obtener la preparación necesaria para encontrar un trabajo. Enseñado sobre todo una formación de aspectos que nadie necesita en el mercado laboral. Creo que es muy importante escuchar lo que las propias personas con discapacidad intelectual nos están diciendo, ¿sí? En cuanto a la necesidad de recibir otro tipo de formación. Más allá de que se pueda aprender un oficio, se pueda aprender un determinado tipo de trabajo, es necesario ampliar ese concepto de formación, ¿sí? Apuntando a otras habilidades, a otras competencias, a otras habilidades sociales que requiere estar en el mundo del trabajo convencional, ¿sí? También me parece que una debilidad podría ser esto de considerar que una práctica o una pasantía es tener trabajo. Yo respeto mucho las prácticas y las pasantías, es más, como estudiante universitaria las he hecho y creo que son de una gran riqueza. La práctica y la pasantía tienen el objetivo de resignificar en la práctica aquello que aprendí en la teoría. Pero tenemos que ser muy cautos con las personas con discapacidad intelectual, marcarles muy bien el encuadre, saber que esto es para aprender, saber que esto tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Porque realmente después la experiencia a veces suele ser no muy positiva o la persona no se queda con las cosas suficientemente claras, ¿sí? También, y esto me aculpa a los profesionales, ¿sí? Creo que no hemos empoderado suficientemente a las familias para que realmente sus hijos en la edad de ingresar a trabajar realmente sean personas autodeterminadas. Entonces decimos, bueno, los papás los sobreprotegen, les da miedo, etcétera, pero creo que la debilidad es, bueno, ¿cuánto preparamos para que sus hijos crezcan, sean autodeterminados y puedan estar en el mundo del trabajo, ¿sí? Aún existen también otra debilidad, cierto desconocimiento sobre las posibilidades reales que tienen las personas con discapacidad en los ámbitos laborales, ¿sí? No, o sea, a lo que se desconoce se tiene temor, ¿sí? Y esto le pasa muchas veces a la gente que puede ser quien ofrece un trabajo, ¿sí? No conocen, tienen una serie de prejuicios. Cuando uno empieza a dialogar con ellos, ahora en la fundación no les alcancé a contar, pero no estoy más a cargo del programa, estoy en el área de capacitación y hago mucho el trabajo con las empresas, o cuando digo empresas me refiero a cualquier ámbito que ofrezca trabajo, ¿sí? Y realmente cuando uno empieza a dialogar con ellos y empieza a intercambiar, realmente empiezan a bajar ese temor, esas inseguridades, porque realmente tienen un verdadero desconocimiento y muchas veces son generaciones que no han convivido con las personas con discapacidad. Encontramos un cambio muy significativo cuando en ese entorno laboral hay personas más jóvenes, ¿sí? Y que de pronto en el medio de la capacitación o de la charla levantan su mano y dicen, sí, yo tuve un compañero en la escuela que tenía tal cosa en él y sé las cosas
que puedo y sé las cosas que no puedo, es decir, están más acostumbrados, ¿sí?, a convivir, en este caso, diferente con las personas con discapacidad, ¿sí? Y por último, creo que otra debilidad que yo le llamaría sería, no sé muy bien cómo mencionarla, así como una necesidad de mayor articulación entre quienes, entre los diferentes organismos del Estado, ¿sí? Como que hubiera, me parece que la palabra más adecuada es articulación entre, no sé, educación, trabajo, quizás salud para algunos aspectos, es decir, organismos que son específicos, como la Agencia Nacional de Discapacidad o la COPI en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que mayor articulación y un trabajo mayor, en forma de equipos, ¿sí? Perdón, no sé si me aparece algo en la pantalla del teléfono. Bien, siguiendo, nos faltaría ver ahora las oportunidades que tenemos y son muchas, y eso es muy esperanzador, ¿sí? En primer lugar, una gran oportunidad que tenemos es la inmensa cantidad de bibliografía que hoy tenemos en relación al tema, y si quieren específicamente para el cambio de modelo en la formación para el trabajo, hay muchísima, y tenemos la suerte, ¿sí?, de que no tenemos que gastar en libros, con lo lindo que es comprarse libros, pero tenemos el acceso a Internet, de poder acceder a tanta bibliografía que hay sobre la temática y sentarnos a leerla y a estudiarla, ¿sí? Tenemos importantísimas organizaciones internacionales que todo el tiempo publicando, como Plena Inclusión en España, como Inclusión Internacional, que es a nivel mundial, es decir, en sus páginas permanentemente hay material informativo, hay investigaciones, etcétera. O sea, la gran oportunidad que hace años atrás no teníamos en relación a este tema, ¿sí? Como mencioné anteriormente, me parece una gran oportunidad para aprovechar, además, esto que hoy en día en las empresas cada vez estén más abiertos al cambio de la diversidad. Y dentro de la diversidad, de este gran paraguas que es la diversidad, al tema de las personas con discapacidad, ¿sí? Hay una movilización, sí, a veces yo digo, bueno, lo importante es que se interesen por el tema, empezarán por querer escuchar una charla, bueno, vayamos a dar una charla, ¿cierto? Si eso abre las puertas a que después se convenzan de que la inclusión es posible, ¿cierto? Entonces me parece que esta es otra oportunidad. También debemos reconocer que es una oportunidad el hecho de que haya progresivamente un mayor aumento del cupo del 4% en los organismos del Estado. No, o sea, yo no lo quiero afirmar, no sé cuántos, no tengo datos, no tengo pisos, solamente dejaría como reflexión en relación a este tema, cantidad versus calidad, ¿no? O sea, no es solo cumplir con una cantidad X, sí, que es lo que requiere la ley, sino que calidad de verdad tiene ese proceso de inclusión, ¿sí? Si hay un seguimiento, si la persona realmente está plenamente incluida, si realmente cumple el rol de trabajador, etcétera. Digo, eso sería un detalle a tener en cuenta. Y por último, otra de las oportunidades, me parece que también es muy importante, es que en estos últimos años, diríamos 4 o 5 años a esta parte, ha habido bastante inquietud en las universidades que tienen las carreras de recursos humanos o relaciones del trabajo y demás, en empezar, sí, como a mechar charlas, contenidos relacionados con el tema, porque son básicamente las personas y los profesionales de recursos humanos los que manejan el capital humano de una empresa y son los que hacen las convocatorias cuando hay puestos que cubrir y demás, ¿no? Entonces, me parece que en esto es una gran oportunidad que en estas profesiones, como tanto no pasa en otras, hayan abierto
sus puertas a decir, bueno, que los alumnos cuando egresen, si trabajan en una compañía, en una empresa, en recursos humanos, ¿sí?, tengan conocimientos respecto del tema, ¿sí? De hecho, hay lugares donde no trabajan con una organización aliada que trabaje con personas con discapacidad. Es la propia empresa la que tiene dentro del área de recursos humanos, ¿sí?, personas que están formadas en el tema y que hacen las evaluaciones, el acompañamiento y dan los apoyos y demás. Sería como a lo que deberíamos tender, ¿no es cierto?, a que sea algo absolutamente propio del mundo laboral. Bien, y algunas amenazas que pueden hacer que el tema de la discapacidad y el empleo, ¿sí?, no avance lo suficiente o tenga algunos obstáculos. Esto también yo lo llamaría como falta de claridad, por lo menos falta de claridad para quienes no somos especialistas, ¿no?, en lo que es la implementación de cierta legislación referida al trabajo y discapacidad, ¿sí? Yo les puedo contar como experiencia que en el programa en el que yo participaba, tuvimos la suerte de que algunas personas ya pueden estar en condiciones de jubilarse por la ley con 20 años de antigüedad y 45 años de edad cronológica, y realmente ya van creo que 8 personas que se han jubilado, pero con las primeras realmente fue algo absolutamente complejo acompañar a las familias, encontrar en los ámbitos que corresponde la información correcta, las confusiones, las propias empresas, decir, bueno, nunca hicimos la jubilación de una persona con esta ley, en fin, creo que eso ayudaría mucho, ¿sí?, a que quienes no estamos formados en el tema, podamos dar los apoyos o acompañar mejor a las personas, a sus familias y a los ámbitos de trabajo, ¿sí? En segundo lugar, otra amenaza me parece que es el gran tema, ¿m?, de que todos los apoyos para la vida laboral, una vez que la persona ingresa al trabajo, no están cubiertos, o sea, no hay una prestación para ello, las prestaciones llegan hasta lo que sería la preparación, el aprestamiento laboral, y realmente hace 2 años, o 2 años y pico, hubo un proyecto de ley, después creo que quedó en la nada, pero en muchos países, en España mismo tiene el Real Decreto de Empleo con Apoyo, y realmente permite esto, la financiación de los programas de este tipo, o sea, la financiación para que los apoyos se puedan brindar a las personas con discapacidad. Y por último, creo que otra amenaza tiene mucho que ver con lo que Liliana comentó en su charla, que tenemos que ser realistas, creo que todavía en nuestro país coexisten ambos modelos, ¿sí?, el modelo médico asistencial con el modelo de derecho, ¿sí?, de la persona con discapacidad como sujeto pleno de derecho. Y se los puedo graficar en lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿sí? Los jóvenes que estaban trabajando, o sea, había una confusión, bueno, es una persona que tiene discapacidad, pero ¿tiene alguna otra situación de salud asociado o no? Si no, las personas querían volver a trabajar y en muchos casos no podían porque como había un desconocimiento, bueno, no, pero como tiene certificado de discapacidad, en fin, digo que esto tiene que ver con la coexistencia de los dos modelos, ¿sí? Estoy tratando de mirar la hora y creo que me quedan, en este caso a mí, unos muy poquitos minutos. Remarcar el tema de apoyos. Demos al empleador sus apoyos, demos a la persona con discapacidad sus apoyos y demos a la familia los apoyos que necesitan para que cada vez más personas con discapacidad puedan estar en el ámbito laboral competitivo. Simplemente para cerrar, una frase que tomé de Inclusión Internacional, hizo el año pasado una serie de flyers con frases muy lindas, que son frases de las propias personas con discapacidad, ¿no? Y dejarles como mensaje esta que dice: inclusión real en el lugar de trabajo significa el acceso a apoyos
No, Se perdió. para Sí, bueno, eso no funciona bien. lo están pidiendo. Bueno, yo daría por finalizada para ser rigurosa con el tiempo, porque apenas nos quedan unos minutos. No sé si me están llamando, me esperen porque no sé si es alguien del equipo. Sí, le están pidiendo el corte. No, perdón, atendí pensando que era que me estaba llamando al de línea, disculpen. Nos quedan, por mi reloj, 5 minutos. Me han dicho que ahora sí puedo activar los comentarios, es acá, ahí lo creo. No, no sé si alguien tiene algo que podamos compartir. Alguien. Ahí nos dicen hola, muchas gracias, unas manitos que nos saludan, otras manitos. Ay, caramba. Gente, quieren hablar conmigo. Excelente disertación, felicitaciones a ambas. Ay, deben ser todas amigas nuestras, Liliana. Seguramente. El nombre de la persona del discurso de Ginebra, Andrea Sos. Por favor, mandanos un mail que te lo mando. Aquí alguien nos dice hola, pero no nos pregunta nada. Me gustaría saber si hay organizaciones que se dedican a esto. No sé con qué se refieren a esto, si nos aclarás un poquito más, a empleo y discapacidad, al modelo de empleo con apoyo. A la última frase, sí, esa la puedo repetir, porque la leí mal. Dice, inclusión real en el lugar de trabajo significa que nos den el acceso a los apoyos que necesitamos para que nos vaya bien. Estado de riesgo laboral dentro. Ay, esa no la alcancé a leer, no sé si la viste. Algo preguntan del COVID, pero ya yo no la veo. No, yo tampoco. Muchas gracias. Acá en San Juan, sí, empleo con apoyo a RID. ¿Cómo hago para contactarlos? Supongo que podrán escribir al mail y ahí les mandamos los datos que necesiten. Sobre incapacidad de empleo. Gracias, gracias. Acá dice que las consultas se hacen ahí, ¿sí? Ah, qué bueno. Acá alguien dice que hace empleo con justicia. Muy bien. Qué bueno. A ver. Igual ya estamos cerrando. Repetir el mail. Muchas gracias. Más es cierto. Repitamos el mail, ¿cómo no? Ahí lo repetimos. Es discapacidad y derechos en plural .uva @gmail.com. Acá dice que en una provincia que tuvo uno ley, trabajo en inclusión laboral en la municipalidad. Cuando quieras te contactás. Ahí pueden leer la dirección donde escribirnos y hacer las consultas que necesiten. Ay. Acá les te pone Alejandra, consultas por favor escribir a discapacidad y derechos. Ahí ella puso el mail para que todos lo puedan ver.
Aquí está nuevamente el correo. Bueno, por mi parte, cerrar esta charla diciéndoles, reiterándoles mi agradecimiento al doctor Seda, a Alejandra, a Valeria, a Liliana por haber aceptado compartir esta charla conmigo y bueno, Dios quiera que podamos seguir trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en mi caso en relación al trabajo. Adiós, muchas gracias. Adiós, muchísimas gracias. Falta un minuto. Corazoncitos. Sí, Muchos corazones. Sí, Adiós. lindas.